El contenido de este espacio no reemplaza el acompañamiento, diagnóstico ni tratamiento profesional de ninguna condición médica, psicológica o educativa. Los relatos compartidos por nuestros invitados han sido narrados bajo su propia voluntad y desde sus experiencias personales. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos en la pedida de video de Vanessa. Maestra, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la acogida y hoy que le gustaría este espacio académico para compartirles un poco lo que significa la obra de Iván Arca. Bueno, como el tiempo es apremiante, vamos a entrar en la materia. En primer lugar, me gustaría que nos contaras cuál fue tu motivación para escribir Monarca. Eh, ¿Qué papel tuvo tu experiencia personal y tu trayectoria como educador de la primera infancia en este proceso? Maestra, bueno, realmente hay una motivación latente desde el inicio de los estudios universitarios porque siempre por la naturaleza de la licenciatura en lengua castellana estaba el deseo de publicar una obra, pero precisamente tocas un tema importante y es la experiencia laboral, ¿sí? Actualmente trabajo como maestro de primera infancia, más desde la parte administrativa, en otros momentos más desde el aula, pero esto me ha permitido conocer diferentes familias y estas familias me han dado la oportunidad de conocer diferentes diagnósticos, ¿sí? Y esos diagnósticos fueron los que de una u otra manera me inspiraron ahora. Algunas familias me decían, Cris, mira, dentro del aula pasan, dentro de casa, perdón, pasan muchas cosas. Como familia sentimos muchas cosas y nos gustaría dejarlas en algún lugar. Qué rico y poderlas estudiar, poderlas. Y era constantemente esa solicitud de una manera implícita, directa en muchas ocasiones que me hacían las familias, pero que yo decía, bueno, yo creo que esta es la oportunidad para escribir eso que en algún momento siempre he querido hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que la relación con mis estudiantes, con estas familias, precisamente, hacen que escriba la obra y que me inspiren. Bueno, hace un momento veíamos que el autor nos presentaba uno de sus relatos, Debajo del mandarino, con la interpretación en lengua de señas. Y precisamente a eso va mi segunda pregunta. ¿Cómo incluyó esa relación temprana con la lengua de señas colombiana en tu interés por la inclusión y también por quererlo traer como a otras modalidades de literatura? Bueno, yo creo que para responder esa pregunta debo hacer un poquito de contexto de ese aprendizaje de la lengua de señas colombiana que fue temprana precisamente cuando tenía alrededor de unos 8 o 9 años de edad en la escuela donde estudiaba, donde hacía la primaria, llega una chica sorda y para ese momento la inclusión que había en el aula era sencillamente siéntate al lado de alguien y escribe lo que ese alguien escriba, porque acá nadie sabe lengua de señas, no tenemos más posibilidades. Gracias para mí, yo fui el elegido para que Daniela se hiciera al lado mío y me hiciera amigo de Daniela. Sí, es una experiencia muy bonita porque actualmente la reflejo precisamente en mis niños. Ahorita en la presentación la maestra les contaba que continúo con un proyecto de lengua de señas en el lugar del trabajo porque precisamente la enseñanza de la lengua de señas colombiana en edades tempranas posibilitan que más adelante haya una sensibilidad diferente hacia la comunidad sorda, sí, y no solo hacia la comunidad sorda, sino también hacia otras necesidades que tiene la sociedad y hacer un poco más empáticos a ella. Cuando yo aprendo lengua de señas a los 8 años, alrededor de unos 3 años, estoy en contacto con la comunidad sorda, esta chica se retira de la institución y yo dejo de usar la lengua de señas hasta que llegue hasta a la universidad, ¿no? Y fue increíble cómo en una semana y en 2 semanas aproximadamente volví a tomar la lengua de señas y parecía que nunca se lo hubiera dejado de usar. Entonces en ese momento yo digo, qué bonito esto y seguramente, y sucede porque lo aprendí de niño. Entonces ahorita hay un legado también con mis estudiantes porque tenemos un proyecto que se llama Formando en Señas, en donde los chicos aprenden lengua de señas colombiana y a partir de la lengua de señas colombiana pues establecemos el español escrito, que es una de las propuestas y una de las necesidades que tienen los chicos en primera infancia en el nivel de transición o preescolar específicamente. Entonces los chicos tienen un profesor, lo que les enseña su lengua y de esta manera también un legado también de esa lengua que se me dio cuando yo era niño. Em, A mí me parece siempre muy importante como contar estas experiencias precisamente porque todas estas motivaciones son las que dejan un legado
¿sí? Y aquí estamos hablando precisamente hoy de Monarca, en donde vimos en la presentación del relato varias historias, ¿sí? De personas que tenían alguna situación de discapacidad. Y quiero como que hablemos un poco de eso, ¿cierto? Como de ese proceso creativo, de la obra, de que, cuál fue la motivación. Eh, en primer lugar, quisiera como que nos contaras cómo seleccionaste las entrevistas, ¿sí? Porque esas entrevistas luego se convierten en relato y cuál fue lo más, digamos, el desafío más grande en el momento de seleccionarlas, de escribirlas, de contarlas, saber cómo contarlas, eh, cómo llegan al público y bueno, me conoce. Pati. Bueno, para el ejercicio creativo de la obra se hicieron diferentes entrevistas a diferentes familias que tenían hijos con diagnósticos y se hicieron alrededor de unas 15 en 20 entrevistas aproximadamente. Si bien la obra solo cuenta con 10 relatos, es una recopilación de 10 relatos, no se dejaron ningún diagnóstico por fuera. Y es particular cómo pues, esta familia me cuenta en su historia, esta otra familia me cuenta sus realidades y cómo de las dos familias puedo tomar elementos para la construcción de un relato, ¿sí? Entonces, si bien fueron muchas entrevistas, solo son 10 relatos, pero de todas esas entrevistas y de todas esas experiencias se logró hacer la construcción de los relatos. No se dejó como con un diagnóstico por fuera, ¿sí? Y en el desarrollo del libro pues menciona algunos diagnósticos específicamente, pero bien, si bien otros solamente se mencionan algunas características de esos diagnósticos, que precisamente es una experiencia bonita porque la lectura de estos que no mencionan el diagnóstico específicamente han permitido que las diferentes familias vean sus hijos reflejados allí, aunque tengan discapacidades o diagnósticos diferentes. Entonces es bonito esa posibilidad que la obra permite que el lector se sienta un poco identificado con la obra cuando dentro de casa o sí mismos tienen alguna discapacidad o un diagnóstico. Con respecto a la escritura y a ese proceso, ¿cómo lograste equilibrar la realidad de los testimonios de las familias con todo ese proceso de dicción literaria? Bueno, la obra, los diferentes relatos tienen algún porcentaje de realidad y otros un porcentaje de veracidad de la información tal cual nos la cuentan las familias. Por supuesto, era necesario hacer esa articulación con lo literario para que se pudiera construir el relato y no fuera simplemente transcripciones de una entrevista, sino que fuera una construcción literaria compleja. Y, y bueno, yo creo que va a variar, ¿no? Entonces, un relato como Querido Diario, que es el último relato que hay en la obra, podríamos decir que el 95% del relato es tal cual lo contó su familia, ¿sí? Así sucedieron los hechos y en la misma cronología, ¿sí? Pero es y lecturas como Debajo del Mandarino tienen un poco más de ficción porque realmente visité zonas rurales, escuchaba las historias de cómo se percibe la discapacidad en el campo y a partir de eso, de esas vivencias que se viven en los rurales, se construyó este relato. Entonces, yo creo que hay un porcentaje de realidad que puede ir variando en los diferentes relatos. Bueno, Cristian, yo quisiera preguntarte cómo se ve reflejado la escritura de Chris, ¿sí? O sea, cómo se va vislumbrando a lo largo del libro, como qué dejas de ti, qué dejas de que nosotros podamos reconocer a Christian dentro del escrito, porque hay decisiones que vas tomando a lo largo de cada uno de los relatos, ¿cierto? Por ejemplo, cuestiones cotidianas son una serie de preguntas, ¿sí? También me gustaría que nos contaras un poco acerca de como de ese proceso y también de algún relato que te quieras compartir. Bueno, yo creo que el estilo de escritura lo intencioné un poco pensado en que iba a ser traducido o interpretado a la lengua de señas colombiana, ¿sí? También pensando en que la obra fuera una obra accesible y cercana a primeros lectores. Eh,
es una obra que si la lees, te vas a dar cuenta que tiene una lectura muy fluida. De hecho, la obra, no sé, nosotros que somos lectores, en dos horas a lo mucho terminaríamos el libro, sí, porque es una lectura que no tiene conceptos demasiado estructurados, sí, obviamente hay una vigorosidad literaria allí, pero fue pensada para que el intérprete precisamente tuviera esos momentos. Algo bonito de la historia de la construcción y es el manuscrito como original está dividido con unos asteriscos, pues esto no salió obviamente antes de la publicación, pero en el manuscrito original está dividido con unos asteriscos porque separaba como los párrafos, aprovechando que yo que soy el ánimo de cine escolpiano, más o menos decía como que, hey, ahí el intérprete debería de parar, respirar, porque ya llevamos mucha lectura del recorrido y el intérprete, por supuesto, va a necesitar unos momentos de pausa. Entonces, el manuscrito original sí interpretó Javier, que es el intérprete que nos acompaña en la obra, tiene unas pausas allí, ¿sí? Pero eh, a la pregunta específica de qué hay de mí en los relatos, yo creo que sí, en un bonito es muy interesante porque pues, no lo habían pensado realmente, porque también es un asunto muy indirecto, ¿sí? Ahorita que lo mencionas, inmediatamente se me vino la fruta mandarina a la cabeza porque es mi fruta favorita, ¿cierto? Y lo hice no, con la intención de la fruta, que le gusta a Alicia, ¿no? Es una fruta que puse, pero claro, ahorita tiene un sentido porque precisamente es la que es mi favorita. Pero hay otras cosas allí que son de Christian. El relato de Huevos, Pan Blanco y Avena nos narra la historia de una primera escolarización, de que siente una mamá que tiene que dejar a su hijo, que estuvo con él 5 años en casa, que no lo quiere entregar, que está pegada y que siente temor de lo que puede pasar en la sociedad con su hijo y en ese primer día de clases lo va a llevar, ¿sí? ¿Qué pasa con esa familia, con esa mamá que sale de la casa, que se levanta y dice, hoy llevo a mi hijo por primera vez y lo voy a dejar allí, ¿sí? Y en esa narración hay un cambio de narrador, cada la redundancia, en donde la maestra dice, bueno, me levanto a trabajar, ayer me dijeron que ingresa un niño nuevo, ¿sí? Pero hay una particularidad bonita y es que esta maestra dice, mm, habla de su profesión docente, de su ejercicio de maestra, y dice, cuando estaba en el proceso en la universidad o en el colegio, me decían, no seas maestro, ser maestro es mal pago, búscate otro empleo, vas a tener que trabajar 24/7, ser maestro eres casi te famoso, te los vas a encontrar por todas partes, ¿sí? Y es muy bonito porque esa voz que tiene la maestra Lee, esa grabación que tiene la maestra Lee, por voces que los maestros en algún momento me dieron a mí, ¿sí? En su momento cuando paso a estudiar la licenciatura en la Universidad de Antioquia, eh, algunos maestros del colegio en su momento me decían que qué chévere, me felicitaban porque quizás era el único que había optado por ser maestro, ¿sí? Y se sentían orgullosos por hacerlo, especialmente la maestra de español y que admiro profundamente. Pero también había otros maestros que decían, ¿en serio? ¿Por qué vas a estudiar esto, sí? No, no te pongas a estudiar esto, es que esto no te vas a ganar el dinero que debías de ganarte, estudia otra cosa, estudia medicina, estudia otra cosa que el dinero, ¿sí? Entonces aquí también hay un poco de mí de eso que me apretó también en ese momento cuando fui maestro, cuando decidí ser maestro y que también dejó reflejado en la obra. Me imagino que ahí deben haber otras que seguramente cuando uno retorna a la lectura dice, ah, bueno, eso también es inserto, pero bueno, ahorita no se me viene a la mente. Bueno, Tizian, se nos bajaron el tiempo. Sí, se fue rapidísimo esta media hora. Quisiera que habláramos un poco sobre el papel de la interpretación de lengua de señas, el formato multimodal que tienes en el libro, porque tenemos un formato, el libro en físico, también hay un audiolibro, sí, también el libro cuenta acá con una transcripción en código Braille para que las personas con discapacidad visual puedan acceder al audiolibro. Y bueno, tenemos un canal de YouTube en donde se pueden encontrar todas las iniciativas, los capítulos de Monarca, los relatos en lengua de señas colombiana. Entonces, ¿qué papel cumple este proceso multimodal en la construcción?
Sí, inicialmente la obra, por la naturalidad y por lo que sé de la lengua de señas, tengo amigos sordos y para mí era necesario e importante que mis amigos sordos también pudieran llegar a la obra, ¿sí? Así rápidamente para no pasar mucho tiempo me- explicando esto. Todos los sordos saben del español, ¿sí? Porque para los sordos el español es su segunda lengua, su primera lengua es la lengua de señas colombiana. Entonces el español para ellos es como para nosotros el portugués, el inglés o cualquier otra lengua, ¿sí? Así como para Cristian la segunda lengua es la lengua de señas colombiana. Entonces para mí es importante que mis amigos sordos también se acercaran a la obra y bueno, desde allí el deseo de, bueno, mi obra, a lo más de una de las características de Cristian es que va a tener en lengua de señas, pero adicional a eso, durante el proceso ya de publicación, de acercamiento y de accesibilidad, tengo la oportunidad de grabar el audiolibro. Y precisamente entonces el audiolibro también va a servir como una fuente de accesibilidad para las personas ciegas y que no van a poder acercarse a la obra desde lo visual, pero sí desde lo auditivo. Entonces también tenemos un espacio en braille que da la indicación que debajo del QR pueden acceder a Monarca en audiolibro, ¿sí? Entonces, pues en YouTube estamos como Monarca Radio Piso Podcasts. Y esa es otra partecita de la historia porque entonces allí tenemos audiolibro, tenemos el libro en lengua de cines colombianas y bueno, ahorita un nuevo formato que estamos a arrancar. Bueno, precisamente acabas de mencionar Monarca Podcast y tiene que ver con ya las preguntas de siguiente que tengo para ti. ¿Qué otros proyectos relacionados tienes pensado pues a futuro con respecto a la difusión, con respecto a la literatura y cómo eso puede ayudar a la comunidad, a la visualización de la comunidad sorda y bueno, a todas estas dimensiones sociales y humanas que buscaste resaltar en tu libro? Bueno, proyecto que vine ahorita y es que precisamente hablando de la construcción de la obra, hablábamos de unas entrevistas que quizás son unas entrevistas que quedaron conmigo, ¿sí? Que obviamente hubo una transformación literaria allí, pero ahorita pensando en un futuro de la publicación de una segunda edición del libro, empezamos a hacer también unas entrevistas para seguir conociendo más diagnósticos, más experiencias, pero dijimos, ve, qué rico entonces esas entrevistas grabarlas y hacemos un video podcast, lo subimos y tenemos material entonces para hacer el video podcast y de allí poder sacar también elementos para la construcción futura de otro, entre algo, otro como pues de Monarca. Entonces, nada, la invitación es para que vayan también a YouTube, porque cada 8 días vamos a estar publicando como una de las entrevistas con las diferentes personas. Es un proyecto muy reciente, también a la semana pasada, el viernes, lanzamos el primer episodio y fue con un artista sordo de la ciudad de Medellín que se llama Daniel Isuasti. Daniel Isuasti es cantante sordo, ¿sí? Y es interesante cómo las personas sordas pueden ser cantantes y cómo puede llegar a la industria musical. Entonces tuve una entrevista con él, lo conversamos y esto quedó filmado y compartido también para todos. Entonces es una construcción de esas entrevistas en video podcast también para la construcción futura del libro. Bueno, Cristian, lástima que no contemos con mucho más tiempo, pero para finalizar quisiera que nos dijeras, si pudiera resumir el corazón del libro en una frase, ¿cuál sería? Voy. Yo creo que para esta voy a hacer, eh, me voy a autostar, como me dicen, ¿sí? Porque quiero leer una frase. Mm. Y es una frase de Omaira Grajales, fácil de oncológica. Omaira es una de las personas que entrevisto. En la cita habla específicamente del diagnóstico del cáncer. Omaira es una persona adulta, pero el relato habla del diagnóstico de cáncer el Dimnos, ¿sí? Eh, Pronto mando el diagnóstico de Omaira, creo la cita, y para responderte la pregunta, creo que esta frase que dice ella, después de leer la obra, podría resumirlo y es una manera de honrar el esfuerzo, la resistencia y la resiliencia. Yo creo que eso es Monad, ¿sí? Y traigo a Mayra Grajales hoy eh, en honor a ella, pues falleció hace 15 días, ¿sí?
pero me dejó un legado en la obra, me dejó un legado con sus palabras y con el relato de la cita precisamente. Y bueno, entonces yo creo que esa frase podría resumir lo que precisamente es el resumen de Monal. Cristian, muchas gracias por compartir con nosotros. Vamos a abrir un espacio para las preguntas del público. Si todavía tenemos 5 minutos. Sí, por acá en la Yo, episodi. Wait. Buenas tardes, Schwenza. Cristian, muchísimas gracias primero que todo pues por esta presentación. Es un libro muy interesante. Yo tengo varias preguntas, realmente. La primera tiene que ver con si fue complejo o si fueron complejos esos procesos de sensibilización con las familias eh, que tuviste pues del acercamiento para los relatos. Porque ciertamente hay un estigma no solo de parte de la sociedad, sino pues también internamente entre las mismas familias, como aquí lo mencionabas en el primer relato. Entonces quisiera saber cómo fue el proceso de sensibilización, si fue complejo o qué tuviste que hacer para tener esos acercamientos. Bueno, yo creo que no fue necesariamente difícil en cuanto a lo que les contaba. Algunos de ellos ya incluso eran los que me tocaban la puerta, me decían, ve, qué rico hacer algo donde dejamos espido de sí. Entonces esas primeras familias fueron las primeras que yo abordé y dije, bueno, vamos a iniciar esto, ven, cuéntame qué es lo que está pasando en casa y a partir de eso yo voy a ir escribiendo y eso yo voy a escribir algo, ¿te parece? Y esa persona me decía, listo, dale, mira, lo que pasa es esto, esto y esto. Entonces me contaba. Entonces, bueno, las primeras, no sé, las primeras 5 o 6 familias, no fue necesario hacer como un proceso de sensibilización, pero creo que no fue complejo, que no sé si puede correr con mucha suerte, porque precisamente cuando me acercaba a contarles qué estaba haciendo, me decía, ah, qué bonito poder participar, ¿sí? Eh, hace poquito nada, o sea, este lunes estuve en la Feria del Libro de Bucaramanga y cuando finalizamos en el encuentro, una familia se acerca y me dice, gracias por ser la voz de los que callamos. Ella tenía, y lo hace públicamente porque me dio autorización y acepto, tiene una chica con un diagnóstico que se llama el síndrome de Rett. Es un síndrome que solo sucede para chicas entre 1 y 5 años, solo le pasan a los niños. Y en Colombia tenemos muy pocos casos, alrededor de unos 8 casos aproximadamente. Pero ella se sorprende mucho porque cuando se acerca a mí me dice, es que mi hija tiene síndrome de Rett. Y yo dije, ah, sí, yo conozco el diagnóstico porque precisamente el año pasado tuve los estudiantes con síndrome de Rett. Entonces se sorprende mucho porque me dice, wow, es increíble encontrarte, ¿sí? En esos espacios, coincidir contigo y además que conocieras el diagnóstico de mi hija, ¿sí? Entonces, ha sido un proceso de suerte quizás en que me encuentro con familias en que me dicen, quiero estar ahí, quiero contar mi historia y quiero que con mi historia puedas hacer algo, ¿sí? Una de ellas me decía, a mí jamás en la vida se me ha ocurrido que la historia de mi hermano fuera a ser producto literario, jamás se me ha ocurrido y qué bonito que sucede, ¿sí? Después de la lectura del libro, las familias vuelven a ver sus historias y también reconocen en ello un proceso de catarsis, como es que esto lo pudimos liberar y esto le va a ayudar a las otras personas que quizás lo ven hacer y se quedan callados con todo esto que pasa en Catsi. Muchas gracias. Tengo varias, pero una que me interesó tiene que ver con cuando estabas escribiendo el libro, mencionaste que también lo pensaste precisamente para que se pudiera dar la modalidad isogestual, ¿cierto? En lengua de señas. Eh, ¿Qué tan complejo fue ese proceso, cierto? Porque lo pregunto por esa resignificación o por esa adecuación de términos para que no se pierda siendo como el sentido ni se traicione pues como la historia real, ¿cierto? Pero para que también llegue o alcance a estas comunidades que de alguna manera pues se han visto excluidas por tener la modalidad oral dominante en el contexto, ¿cierto? Sí, sí, el proceso de interpretación en lengua de señas, como les contaba, fue un manuscrito que se terminó, se pasó por un lado el proceso editorial eh, y por el otro lado se pasó el proceso de interpretación. Javier es además pues, como cercano porque trabaja en algunos momentos en el colegio donde estoy porque yo le digo, es mi intérprete, pues para los eventos donde necesita interpretación y él está ahí acompañando.
Entonces yo le puse la propuesta a mi hijo, listo, es un reto gigante y quiero contarte que además estamos haciendo historia con esto, porque yo no conozco una obra que esté escrita pensada para los sordos, ¿sí? Es un reto grande que me pones, pero el ejercicio era precisamente, terminaba la interpretación de uno de los capítulos y me enviaba el video como en crudo, ¿sí? Como sin editar. Y yo me sentaba a verlo y le decía, pues, me gusta, está muy bien ejecutado, lograste llevar a la expresión lo que quería decir escrituralmente, o también le decía, mira, ojo que por ejemplo en Halley, en el último parte, protagonista escribe en una ventana, ¿sí? Y en una primera edición, pasa acá y pasa acá, como si fuera una hoja de papel. Yo le digo, oye, mira, ahí es importante que no pases esta hoja porque es una ventana y tiene un sentido de que sea una ventana, no es gratuito, ¿sí? Entonces, bueno, listo, entonces, pues vamos a grabar y ya lo dejamos en la ventana, lo viste sin pensar, pues como, sí, pensar que tuviera sentido por tanto la ventana. Entonces, bueno, yo creo que fue un bonito encuentro para mí de las dos ritmos allí. Muchas gracias. A ti, hombre, los tiempos no pregunto más. Bueno, Cristian, una última pregunta y una invitación también para todos, para que puedan adquirir el libro, dónde lo podemos comprar. Eh, bueno, eso sí. Pues, Sí, maestra. Bueno, la obra es autopublicada. Algunas editoriales ya toca puerto para estar con ellas, pero no hemos llegado a unos acuerdos eh, más técnicos, ¿sí? Porque proponen hacer algunos cambios allí que yo no quisiera hacer. Entonces, bueno, es una obra autopublicada. Ahorita, pues, yo tengo otras líneas ejemplares desde Bello, Antioquia. También unos ejemplares. ese te debe yo Manizales. Exacto, sí. O también está en buscalile.com para que lo piden y llegan a sus casitas.